En el siguiente video explicaremos y mostraremos una aplicación del cálculo integral en la ingeniería electrónica. Específicamente, se mostrará el uso de la integral definida para hallar la corriente que pasa a través de un inductor en un circuito electrónico. Pero primero debemos comenzar definiendo qué es la integral definida. Es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas en un intervalo establecido entre un punto A y un punto B. La integral definida de la función entre los extremos del intervalo A y B se denota de la siguiente manera. Por otro lado, debemos conocer el concepto de circuito electrónico. Un circuito electrónico es un conjunto de placas compuestas por materiales semiconductores, materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de la información. Un circuito electrónico consta de varios componentes. El inductor es un componente eléctrico que produce inducción, como su nombre lo indica. Concretamente, induce un campo magnético cuando es atravesado por una corriente. También es conocido como bobina o solenoide. ¿Pero qué es una corriente? Una corriente es el flujo de la carga eléctrica que recorre un material. Este flujo se debe al movimiento de las cargas, que normalmente son electrones, en el interior del mismo. Al caudal de la corriente, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica y es representada comúnmente con la letra I. El inductor se caracteriza por tener un alambre enrollado en espiral, como se ve en la siguiente imagen, generalmente de cobre recubierto de un esmalte que actúa como aislante. En la imagen también se puede apreciar el arrollamiento de vanado o bobinado, que es el hilo conductor que constituye la bobina o inductor, enrollado sobre un núcleo de un material ferromagnético. A cada vuelta sobre dicho núcleo se denomina espira, y como se puede observar en la imagen, tiene unas 16 espiras o vueltas. También en su interior, en vez de haber una barra de material ferromagnético, puede haber simplemente aire. En este caso, se dice que la bobina tiene núcleo de aire. Además, cuando se quiere trabajar en un circuito electrónico, es muy importante que los terminales de la unidad estén raspados para quitar el esmalte que actúa como aislante, y así realizar las conexiones eléctricas de la bobina con el resto del circuito. La bobina, al ser aplicada a una tensión de corriente continua, como la producida por una batería, va a circular por ella una corriente y como consecuencia se crea un campo magnético a su alrededor como si se tratara de un imán. Es decir, se ha conseguido un electroimán. Luego, cuando se le quita la tensión aplicada a la bobina, esta es capaz de convertir ese campo magnético creado en una corriente, comportándose la bobina como una fuente de intensidad que va disminuyendo su valor a medida que va cediendo esa energía almacenada. Por este motivo, se dice y se considera que la bobina o el inductor es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. En el siguiente fragmento mostraremos la elaboración y simulación de un circuito desarrollado en el software llamado Proteus, el cual usaremos mediante un ejemplo para demostrar la corriente eléctrica que pasa por el inductor en un tiempo determinado. Todo esto gracias a la integral definida. El circuito es un circuito simple, pero nos servirá perfectamente para comprender la aplicación de la integral definida. Los componentes electrónicos que usaremos principalmente en este circuito será una fuente de voltaje directo de 3 voltios. Usaremos un switch o interruptor y finalmente un inductor de 10 milihenrios. Procedemos a cambiar las
Luego de esto el circuito queda de esta forma en el programa. Tenemos un, un voltaje de 3 voltios y una corriente de 10 megahenrios. Se realiza la construcción del circuito en un protoboard. En el siguiente video se mostrará el montaje y cómo se realizó del circuito ya antes mencionado, pero ahora en una protoboard. Bueno, contamos con la pila de 3 voltios de tipo moneda. Contamos con el inductor de 10 milihenrios y contamos con el interruptor. Pues también con los respectivos jumpers para hacer las conexiones. Y también contamos con un voltímetro para medir la continuidad y si está funcionando correctamente el circuito. Entonces así es como tiene que quedar el circuito. Procedemos a usar el multímetro para comprobar la continuidad de la corriente eléctrica. Primero comprobaremos en la pila y al parecer sí está pasando correctamente. Ahora vamos a probar. El interruptor está cerrado, como se logra ver. Ahora vamos a abrirlo y finalmente comprobamos que correctamente si está pasando la corriente. La solución por medio de integrales se da a través de la siguiente ecuación, que es el voltaje es igual a la inductancia sobre la derivada de la corriente por el tiempo. Esta la reescribimos integrándola y nos da de la siguiente forma. La integral del voltaje con respecto al tiempo de la inductancia de la integral de la corriente. Esto haciendo que cada una la reescribamos de tal forma que se vea como se ve a continuación, que se estudie como se ve a continuación. En este punto tenemos una corriente de entrada de cero, ya que hasta ahora estamos comenzando a, ingresarle un valor de voltaje. De corriente, el valor de voltaje son los 3 voltios que se le dará, como vemos a continuación. En este punto, lo que hacemos es agregar los 3, sacar los 3 ya que es una constante de la integral y reemplazar la L por los 10 milihenrios. La corriente es 0 y lo que nos queda es la integral de 0 con respecto al tiempo de tiempo. Para hallar cuánto tiempo sería, lo que nos da el experimento es que es aproximadamente unos 0,2, unos 2 milisegundos, y esto al integrarlo nos da 2 milisegundos en corriente de tiempo, que es igual a 0,6 amperios. Esa es la corriente dada en este primer punto. Para la segunda parte ya tenemos la corriente de entrada, la corriente inicial, que serían 0,6 amperios, y el siguiente voltaje es menos 3 voltios, ya que esto fluctúa con respecto a la otra que era positiva. Hacemos lo mismo reemplazando en la ecuación dada con 0,3 voltios, con menos 3 voltios y más 0,6 amperios, ya que esta es la entrada a la inicial y en este punto sí ya tenemos otra entrada. Lo reescribimos sacando la constante del menos 3 fuera de la integral y dejamos los valores dentro de la integral que nos servirán para el siguiente, como miramos en este punto. Integramos esto con respecto a los
2 milisegundos encontrar el segundo tiempo, y ya que la integral definida nos dice que es el mayor menos el menor, entonces es t menos 2. Esto nos da, si lo reemplazamos, si lo sacamos bien, multiplicando el menos 3 por t, el menos 3 por el menos 2, lo reescribimos y según el experimento nos da un tiempo de 4 milisegundos en la segunda etapa. Reemplazándolo y ejecutándolo, encontramos que la corriente es de menos 2 amperios. Gracias por ver el video.